Vamos a iniciar esta presentación de los viernes geocientíficos con el tema de origen y dinámica de las avalanchas de escombros volcánicas, análisis de estructuras superficiales del volcán Totopaca, Perú. Esta presentación estará a cargo del doctor Patricio Valderrama Murillo, de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo. Él es investigador principal del INGEMET en investigación de avalanchas y deslizamientos en procesos volcánicos y no volcánicos y modelamiento de procesos granulares. Graduado de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, tiene maestrías en ciencias en universidades de Francia y Canadá y doctorado PhD en el Laboratorio de Magmas y Volcanes de la Universidad Blaise Pascal en Clermont-Ferrand, en Francia. Autor y coautor de numerosas publicaciones científicas sobre el tema y consultor sobre prevención y mitigación de desastres naturales. Recibamos con fuertes palmas al doctor Patricio. Bueno, gracias por venir. Lo que les voy a mostrar es un pedacito del trabajo súper grande que se hizo en colaboración con el IRD y el Laboratorio Magmas y Volcanes de la Universidad Blaise Pascal en Clermont-Ferrand, sobre el estudio integral que se hizo sobre la última gran erupción que sufrió el volcán Totopaca. Entonces, la charla está titulada El origen y la dinámica de las avalanchas de escombros volcánicas y el análisis de las estructuras superficiales en el volcán Totopaca. El contenido de la charla es básicamente algunas palabras sobre depósitos de debris avalanche, que a partir de ahora les voy a decir DAT para no confundirme, y las estructuras superficiales, algunas palabras sobre el volcán Totopaca, los ridges de la más reciente erupción de este volcán, el trabajo de campo, los procesos que generaron la formación de estos ridges, que es el trabajo básicamente de laboratorio experimental, para luego pasar a una comparación entre los resultados experimentales y las características encontradas en el campo del volcán, para finalmente algunas conclusiones. Algunas palabras sobre las avalanchas de escombro volcánicas. Son grandes movimientos en masa que ocurren varias veces en el lapso de vida de un edificio volcánico. Generalmente viajan largas distancias, tienen un coeficiente H sobre L menor a 0,1, quiere decir que los depósitos de una avalancha de escombro volcánica puede ser encontrada hasta 10-15 kilómetros de la fuente. Y pueden tener varios mecanismos desencadenantes, como por ejemplo la actividad tectónica, una intrusión magmática, la debilidad del edificio de la parte hidrotermal, un terremoto, condiciones climáticas extremas, entre otras. Y estos fenómenos, dejan ciertas características superficiales, en superficie de estas avalanchas. La primera y la más clásica es las escarpas de los debris avalanche, que son estas estructuras en forma de herradura o en forma de U cerrada, que son típicas características. Es la avalancha, es la típica escarpa de avalancha, por ejemplo en el Mont San Helen en Estados Unidos, ocurrido en 1982, o en el volcán Socompa en Chile, que es una gran avalancha muy antigua. Otras características que se encuentran son los hammocks, los logs y los ridge. Todos estos no tienen una palabra en español, es hammocks, logs y ridge. Lo importante aquí es que las estructuras de superficie pueden explicar la dinámica de una avalancha, que es un proceso que hasta hoy no está muy entendido o muy desarrollado completamente. Entonces, hablemos de los hammocks. Para los que no estén familiarizados con el término, los hammocks son estas pequeñas colinas que siempre están asociadas a depósitos de gran magnitud. Son colinas de remoción en masa en el depósito de una avalancha. Bueno, estos hammocks están ampliamente estudiados en la literatura. Su origen, su dinámica y su emplazamiento está muy bien conocido, que es básicamente el sliding processing, que se explica aquí en este gráfico. Tenemos un edificio volcánico, puede ser una montaña de cualquier origen, donde existe una estructura de debilidad. El deslizamiento o la avalancha comienza,
se genera un sistema de fallas normales, se genera una toreba muy cerca del depósito, grave por el spreading de la masa, para finalmente llegar a la zona del depósito, que tiene usualmente una menor pendiente que la zona de origen. Ocurre finalmente otro proceso de spreading y se crean los hammocks. Este proceso ha sido inclusive demostrado en laboratorio mediante experimentos analíticos, donde se puede ver exactamente el mismo modelo. Se tiene un edificio, comienzan a haber estructuras normales, fallas normales, ocurre un grave, las fallas se desarrollan para finalmente llegar a ver un spreading y crear los hammocks o las pequeñas colinas de avalancha. Como ya lo dije, estos procesos están muy bien estudiados, incluso existe toda una tesis que se llama hammocks, cómo se forman y cómo evolucionan. Es un proceso muy conocido. Pero cuando vamos a la siguiente característica, que son los ridges, no hay mucho en la literatura acerca de ellos. Es básicamente una descripción. Y este mapa que está hecho por Belousov de una avalancha ocurrida en el volcán Sibeluch en 1964 es básicamente todo lo que hay. Se puede ver una escarpa, el depósito de deslizamiento y unas estructuras alargadas, que es básicamente una descripción, un inventario que Belousov dice que encontró estas estructuras. Su origen, su dinámica y su emplazamiento no están conocidos, no son muy bien conocidos hasta hoy. Y sobre todo que los ridges están presentes en muchos depósitos de avalanchas. Inclusive, si vemos más lejos, están presentes en depósitos de avalanchas en otros planetas, como es el caso de la imagen que les estoy mostrando, que es el Valle Marineris en Marte, que se ven estas estructuras alargadas. Allí es donde llegamos al volcán Tutupaca. Está bien conocido, el volcán Tutupaca está al sur del arco volcánico peruano, cerca del límite con Chile, en la región de Moquegua, y tiene dos principales características. Una es su altitud, que tiene en promedio es 5.000 metros sobre el nivel del mar, y la otra son sus condiciones climáticas, que son súper frías y súper secas. Estas dos condiciones favorecen la preservación del depósito de una avalancha, que está prácticamente intacto, lo cual facilitó enormemente el estudio. Esta es una imagen 3D del volcán Tutupaca exagerada, que va a servir para explicar la geología. Primero tenemos un Tutupaca basal, que es el edificio más antiguo. Está compuesto por lavas andesíticas, dacíticas, con alteración hidrotermal, y una principal característica es que tiene alta erosión glaciar. Como se puede ver aquí, hay valles glaciares dentro de este edificio. Pasamos al Tutupaca Oeste, que ya varía un poquito su forma, que es una mezcla entre flujos de lava y domos de composición andesítica, dacítica, que también tiene erosión glaciar, pero la cual se manifiesta mediante la formación de circos glaciares y depósitos morrénicos, para finalmente llegar al edificio más joven, que es el Tutupaca Este, el cual es un complejo de domos dacíticos sin erosión glaciar. No hay prueba ni evidencia de erosión glaciar en esta zona. Está compuesto por 7 domos coalescientes y superpuestos uno encima del otro, y su principal característica es que está cortado por una escarpa de avalancha de aproximadamente 1 kilómetro de ancho, abierta hacia el noreste. Y solamente en este edificio hemos identificado 2 avalanchas de escombros. La primera, que es la avalancha de azufre, que es holocénica, que tuvo su escarpa, una zona de origen aquí, en un edificio más antiguo a este. Y la más joven es la Paipagia, que ocurrió nada más hace 200 años en el pasado. Comencemos a hablar de la avalancha de escombros azufre. Bueno, aquí está el Tutupaca Este, que acabamos de ver, el oeste, el basal, y su principal característica es que este depósito de avalancha está emplazado en 5 diferentes valles glaciares, lo cual nos da una característica, un guiño sobre su velocidad de emplazamiento. Está compuesta básicamente de las 2 típicas facies de una estructura, de un depósito de avalancha.
La primera que pueden ver en amarillo, aquí, que corresponde a este depósito de color más claro, está compuesto, es un depósito básicamente clasto soportado, compuesto principalmente de material hidrotermal, con bloques que pueden ir de 1 a 5 metros, no más, y tiene una expansión y una depositación bastante amplia a lo largo del área de afectación. Y la segunda fase está representada en marrón, aquí, y también en oscuro en la fotografía. Es una fase más compuesta de bloques sin alteración, que vendría a ser la parte alta del edificio volcánico. Compuesta, también es clasto soportado, compuesta de bloques que van de 5 metros de diámetro para arriba. Aquí se puede ver, por ejemplo, es un corte que hay en la zona, cómo es la interacción y el contacto entre el depósito hidrotermal, la unidad 1, digamos, la base, y el depósito superior, el rico en bloques, el no alterado, y se puede ver que tiene un contacto muy marcado. Sin embargo, no es lineal, por lo tanto podemos decir que los dos unidades se depositaron al mismo tiempo, interactuaron unas con otras. Algunas estructuras superficiales que encontramos en esta avalancha, por ejemplo, también hemos identificado estructuras longitudinales, alargadas. Aquí se puede ver una de ellas, aquí hay una persona de escala, y se puede ver en esta zona de aquí, hay estructuras elongadas tipo ridge, y sobre todo se encuentran hammocks. Se ubicaron un campo de hammocks en la parte más proximal a la fuente de la avalancha, y unos hammocks mucho más grandes en la parte más distal. Y esta zona aquí se puede ver, pueden ver en el fondo, este es el volcán Totopaca, que viene a ser este, y todo el campo de hammocks, que hemos cartografiado más de 350 hammocks, no mayores a 3 metros de alto. Y la principal característica de esta avalancha es que muestra run-ups y sobreelevaciones. Hemos identificado 3 que son muy importantes. La primera viene a ser el run-up en el cerro Llaguer Blanco, en el cual se puede ver aquí como el depósito blanco, el hidrotermal, sube y está contrachapado contra la montaña misma, que está aquí formada por las lavas del Tutupaca basal. Aquí en un corte pueden ver cómo fue la dirección del flujo. El volcán estaría aquí, la zona de origen. La dirección del flujo vino así, rellenó un valle, y por la misma dinámica y la velocidad del flujo se elevó hasta los 5024 metros, que viene a ser esta zona. La segunda área de interés es un run-up que es en el sector de la mina, donde de la misma manera aquí se puede ver el volcán Totopaca, como el depósito al emplazarse se elevó hasta esta zona de aquí. Se puede ver en el gráfico aquí como la dirección del flujo tiene aquí un primer pulso, elevó el flujo hasta los 5224 metros, que viene a ser esta área de acá, depositando inclusive bloques de más de 2 metros de diámetro, y un segundo pulso de la avalancha que generó este segundo run-up aquí. Este es el primero, este es el segundo, que llegó a tener una elevación de 5154 metros, que considerando que la base está a 5100 metros. Y el tercero, que es una sobreelevación, que se puede ver como cuando el flujo se canalizó dentro de esta quebrada que se llama Azufre Grande, tuvo una sobreelevación del material al momento de depositarse, y generó un levantamiento del depósito de 4700 y pico metros hasta los 4815 metros. ¿Para qué sirven todos estos parámetros? Pues para calcular la velocidad de la avalancha. Esta avalancha, utilizamos las fórmulas presentadas por Pearson en el 85, y podemos ver que las velocidades de la avalancha Azufre, por ejemplo, en la zona de Llaguer Blanco, viene a ser de 92.9 kilómetros por hora. La zona en el sector de la mina, la avalancha se depositó aproximadamente a 170 kilómetros por hora, mientras que la sobreelevación en la quebrada Azufre Grande, que fue la última que vimos, se depositó a 251 kilómetros por hora. Cuando obtuvimos estas velocidades, lo primero que pensamos es que era un error, pero sin embargo, revisando en la bibliografía, estas velocidades están bastante coherentes con otros depósitos, otras velocidades calculadas en diferentes avalanchas. Entonces, esa es la avalancha Azufre. Ahora vamos a hablar de la avalancha Paipaca, que es la más joven. Esta es una foto del Tutupaca, y aquí pueden ver, este es el anfiteatro con la escarpa.
y lo interesante es que aquí se puede ver cómo esta corta tanto los domos más jóvenes como el edificio hidrotermal alterado. Este es un modelo 3D y vamos a comenzar a explicar la secuencia de cómo ocurrió el depósito de esta avalancha. Primero tenemos una unidad altamente hidrotermal, típica. Se puede ver la formación de una toreba cerca al anfiteatro de la avalancha, y su característica es que es básicamente forma hummocks y ridges y es básicamente 100% hidrotermal. La segunda unidad que se tiene, ok, no quiere mostrarse, pero es el verde, que viene a ser un depósito de flujos piroclásticos. Si lo ven con atención van a ver una foto que está, bueno, no se alcanza a ver, que tiene dos componentes muy claros. Aquí no sé si distinguen, a ver, hay dos tonalidades de verde. Uno es rico en ceniza, mientras que el otro es bastante rico en bombas, lo cual nos muestra claramente que fue una actividad magmática explosiva lo que generó esta avalancha, para finalmente tener esta secuencia que es la unidad superior, que viene a ser la rica en bloques, que ya vimos. Aquí hay dos personas de escala, como pueden ver, y pueden ver cómo esta avalancha, esta unidad de la avalancha cubre los hummocks formados por la unidad hidrotermal. Y esto es lo que pensamos, este es nuestro modelo de la dinámica de esta avalancha. Tenemos el volcán Tutupaca íntegro con varias estructuras de debilidad, una zona hidrotermal marcada por las bolitas negras. Ocurrió una primera etapa de la avalancha, la cual depositó los hummocks y la unidad 2. Esto generó la liberación de la energía del flujo piroclástico, disparando el flujo piroclástico, para finalmente tener un segundo pulso, un segundo evento de la avalancha, pero ocurrido al mismo tiempo, que fue el que depositó la unidad de ridges, que es la superior, que es la que vamos a pasar a explicar en más detalle, digamos. Entonces, inspirados en el mapa de Belousov que mostré del volcán Sibeluch, hemos realizado un cartografiado basados únicamente en las estructuras de la avalancha, no tanto así en la composición litológica. Entonces pueden ver cómo la unidad amarilla forma hummocks, las montañas. Aquí está Toreba y acá están las pequeñas colinas de los hummocks, y cubriendo esta zona se han identificado al menos 652 ridges. ¿Y por qué digo al menos? Porque son los que hemos podido cartografiar en el campo, debido a la escala que la trabajamos 1 al 5000, pero seguramente hay muchos más. ¿Cómo son estos ridges? Y esta es una imagen satélite. Pueden ver aquí los hummocks hidrotermales y estas líneas elongadas, alargadas, subparalelas, que generan unas estructuras en el suelo onduladas. Aquí estamos en esta parte del depósito, estamos viendo esta zona, estamos dándole vueltas. Este hummock corresponde a este, y pueden ver cómo existen estos alineamientos subparalelos de cientos de metros de largo. Algunos llegan a tener casi medio kilómetro de largo, todos subparalelos con distintas profundidades entre ellos. Nos estamos moviendo hacia el norte del depósito, hacia esta zona, y nuevamente se puede ver claramente aquí como un hummock está siendo cubierto por estos depósitos de ridges. Aquí se puede ver como el spreading de la masa del material hidrotermal también es cubierto. Estamos llegando a la zona media del depósito, en la cual el depósito de la avalancha se canaliza entre dos grandes morrenas, esta y esta, e inclusive podemos ver claramente cómo se desarrollan los ridges, y llegamos a la parte más distal, que es la pampa, e inclusive podemos ver aquí como todavía tenemos ridges y depósitos lobulares de lóbulos. Y esta es una imagen inclinada de todo el depósito de la avalancha con la zona de origen. ¿Cuáles son las características de estos ridges? Tienen una dirección básicamente este-oeste debido a la canalización del depósito de la avalancha por las dos morrenas. Tienen un largo entre 100 y 150 metros en promedio, pero hemos llegado a medir ridges de 500 metros de largo fácilmente. Y sobre todo, que esto es súper importante, que es la distancia entre los ejes de los ridges, viene a ser más o menos uniforme, alrededor de 30 metros. Esto es súper importante porque nos indica que es una dinámica uniforme, una dinámica lineal de desplazamiento. Y así es como se ven en el campo.
Aquí estamos viendo la parte más norte, aquí tenemos 2 kilómetros de largo por varios cientos de espesor y se puede ver estas estructuras onduladas, estos alineamientos, estas líneas. Este bloque, por ejemplo, que lo llamamos la casita, tiene 5.7 metros de alto, entonces tienen una idea de escala. Pero no solamente tenemos los ridges súper grandes, tenemos ridges de todos los tamaños. Aquí está mi querido colega Jerzy Mariño caminando sobre el eje de un ridge, y aquí tenemos, por ejemplo, 2 camionetas entre 2 ridges, y aquí es claro el ondulamiento del terreno. Entonces, como teníamos ridges de todos los colores y sabores, por supuesto que teníamos que hacerle varias trincheras. Hemos hecho 2 trincheras, 2 cortes a los depósitos para ver qué tenían dentro los ridges. Y lo que encontramos fue súper interesante. Que primero, cómo fue la interacción del depósito de material hidrotermalizado, digamos la unidad 1, la base, la amarilla, con el flujo piroclástico. Aquí podemos ver que no es un contacto lineal muy marcado, lo cual resolvió nuestra primera duda, que si es que pudieron haber sido 2 eventos separados en el tiempo. Este tipo de contacto nos indica que ocurrieron al mismo tiempo y que se emplazaron a la vez. Y lo segundo es que en este gráfico pueden ver, este gráfico muestra básicamente el tamaño de clasto que encontramos dentro del ridge. Es que en el eje, quiere decir en el centro del ridge, encontramos los bloques más grandes, mientras que a los costados del ridge encontramos siempre los bloques finos. Hicimos 3 trincheras y en las 3 trincheras encontramos la misma característica. Entonces, los ridges la pregunta que nos hacemos es: ¿pueden estos ridges ser explicados por el típico y ya conocido mecanismo de formación de las avalanchas, que es el sliding, que es el deslizamiento? Y la respuesta es por supuesto que no. El sliding no podía producir esa acumulación de bloques en el centro. Pero estructuras parecidas a los ridges han sido encontradas en experimentos de segregación granular polidispersos. ¿Y qué es esto? Que eso está relacionado básicamente a un fenómeno que se llama el flow fingering, o la digitación de flujo, en el cual se tiene que las partículas grandes se segregan más rápido en un flujo y se acumulan en el frente. Aquí tenemos en tiempo, es una masa, es un flujo experimental de laboratorio en el cual se mueve, las partículas se mueven al frente, producen una inestabilidad lateral, lo cual genera fingers o dedos o lóbulos, y estos a su vez generan levés, los cuales podrían al unirse formar ridges. Estos son experimentos. Este proceso fue descubierto hace 20 años por Pulliken y colaboradores, pero no se había tenido un ejemplo claro hasta ahora de que este mecanismo pasaba en el campo, por lo tanto a escala natural, a escala real. Entonces, para corroborar nuestros datos de campo, y veamos este dispositivo de altísima tecnología, como pueden ver, que consiste en una rampa con un material rugoso en la base y un sandbox, un contenedor del material con un sistema de doble puerta fijado que nos permitía un flujo constante de material. Las características que utilizamos 2 tipos de partículas, unas partículas pequeñas que vienen a ser los glass beads, o pequeñas bolitas de vidrio totalmente lisas que vendrían a simular nuestro material más fino en la avalancha, y utilizamos partículas más gruesas que su nombre es crushed fruitstone, o pepa de fruta molida, que en realidad son clastos angulosos, que aquí los pueden ver en blanco. Los blancos, en blanco son las partículas redondeadas, mientras que en rojo son las partículas más gruesas. El tamaño de grano para las partículas redondeadas siempre fue de 300 a 400 micrones, en concentraciones que van del 50 al 95%, mientras que las partículas gruesas fueron usadas con tamaños de grano desde 600 micrones hasta 1000 micrones o 1 milímetro, y concentraciones entre 5 a 50% para este tamaño de grano y entre 5 al 20% para los otros 3. En total realizamos 127 experimentos. Y además, a nuestros modelos
de los experimentos les creamos un modelo de elevación digital 3D utilizando la técnica de Structure for Motion. Entonces teníamos el depósito, al cual tomamos por lo menos 14 fotografías por depósito de 20 megapíxeles cada fotografía, y consideramos 5 puntos de georreferencia para tener un modelo de elevación o un DEM de un depósito en el laboratorio. Entonces, al final los resultados que tuvimos es una foto plana de un depósito experimental, el cual lo convertimos en un modelo 3D, e inclusive pudimos generar curvas de nivel, entre comillas, hechas, la resolución de nuestro DEM viene a ser 0.5 milímetros, y las curvas de nivel que acá ven en rojo vienen cerca de milímetro. Entonces esto sirvió para medir básicamente el espesor de los lóbulos y de los fingers, y para hacer secciones cruzadas de estos depósitos, tal como lo hicimos en el campo. Hicimos una trinchera en nuestro depósito. Y estos son los resultados a grandes rasgos. Aquí pueden ver el tamaño de grano de las partículas gruesas y su concentración en porcentaje. Y hemos tenido resultados realmente muy interesantes, como por ejemplo, en ciertas condiciones es que se generan los dedos, los juntos, unidos, y los ridges. Hay otras condiciones que generan nada más lóbulos, y hay otras condiciones experimentales que solamente generan dedos separados, quiere decir leves. Y les voy a mostrar, por ejemplo, este video de este experimento, que las características son: las partículas gruesas va de 700 a 800 micrones con una concentración al 15%, las partículas redondeadas o las blancas siempre son de 300 a 400 micrones, en este experimento una concentración del 85%. El ángulo de la pendiente está siempre fijo, no varía, que viene a ser 31 grados, y la apertura de la puerta de la fuente siempre es 1.5 centímetros. Y esto fue lo que pasó en este experimento. Se abre la masa y se puede ver cómo forma fingers, forma dedos, pero nada más. Y además la masa se queda atracada, digamos, se detiene en medio de la tabla. Entonces le generamos un modelo 3D y le hicimos un corte longitudinal al depósito, y se puede ver claramente cómo existen los dos pulsos, pero contrario a lo que pensábamos, el primer pulso está atrás y el segundo pulso está adelante. Y si volvemos a ver el video, van a ver cómo el primer pulso se detiene debido a la segregación granular, mientras que el resto de la masa avanza y lo superpone y lo cubre. Aquí está. Y ahí pueden ver claramente cómo se detiene, pero la masa sigue avanzando y genera una estructura positiva, una elevación. El siguiente video viene a ser con las partículas redondeadas. Perdón. Entre 900 a 1000 de tamaño de grano y una concentración al 20%. Las partículas redondeadas siempre son las mismas, la apertura y el ángulo también, pero aquí, debido a la gran diferencia de tamaño de grano, tenemos un resultado totalmente distinto. Se crean fingers mucho más largos, el flujo se desarrolla mucho más, y se puede ver cómo el material avanza y se autocanaliza en sí mismo. Y además se puede ver cómo el experimento dura mucho más. Hicimos un corte transversal y aquí la cosa es súper clara. Aquí no se tiene depósito, y comenzamos a ver cómo los fingers, como los dedos, evolucionaron y formaron canales. Estos canales son consistentes con los leves que se encontró en el campo, para finalmente llegar a, digamos, lo que nosotros llamábamos la combinación perfecta para generar ridges, que es con estas características de tamaño de grano. Y el mejor experimento que pudimos ver fue este. Se abre la masa, comienza a ocurrir una segregación granular, muchos fingers se forman, todos ellos juntos. Inclusive pueden ver cómo las segundas olas de material se canalizan dentro del depósito y nos formamos lóbulos en la parte baja,
algunos leves y sobre todo ridges en el medio. Lo vuelvo a mostrar para que vuelvan a ver el proceso. Y como pueden ver, este proceso es exactamente igual como lo que vimos en el campo, una acumulación de partículas gruesas en el eje de los ridges, mientras que los finos siempre van a los costados, que viene a ser básicamente la cantidad de material canalizado. Y aquí se puede ver un corte, y es claramente distinguible la diferencia entre los leves y los ridges. Inclusive hemos sido capaces de modelar el espacio interridge que encontramos en el campo. Aquí pueden ver la gran diferencia entre un leve, que vendría a ser este, que es un gran canal, y los ridges, que vienen a ser formados por los leves juntos. Ahí están. Pueden ubicarlos en el modelo 3D y en el perfil. Entonces, cuando comenzamos a ver los análisis de la segregación, aquí apenas se abre la puerta, no ha pasado ni siquiera un segundo, es 36 segundos, se puede ver cómo la masa baja, el color blanco son las partículas pequeñas, el color naranja o rojo son las partículas más gruesas. Conforme va avanzando, ha pasado medio segundo, comenzamos a ver que las partículas blancas comienzan a desaparecer, se comienza a ver más rojas. Y llegamos a un punto en que básicamente no hay partículas blancas en el depósito que se está moviendo. Y no ha pasado ni siquiera un segundo. Entonces dejémoslo ahí. Pasado un segundo más, comienzan a aparecer nuevamente las partículas blancas en el depósito que sigue avanzando, pero notamos claramente cómo se genera un frente de las partículas gruesas en la parte frontal del depósito. Y comienza a ocurrir la desestabilización lateral que vimos y se comienzan a formar los dedos. Entonces lo dejamos ahí y estos dedos, una vez emplazados, se quedan fijos, se quedan ahí estáticos y comienzan a desarrollarse. Tal es el punto que, por ejemplo, este flujo, este pulso secundario que continúa bajando desde la fuente, está bajando y se va a encontrar, aquí pueden verlo, como sigue bajando, se encuentra con una barrera que viene a ser un ridge, no lo erosiona, no lo superpone, no lo cubre, se canaliza y continúa avanzando. Entonces, hemos determinado que son las tres etapas de la segregación granular. El primero es la segregación propiamente dicha, donde las partículas gruesas van a la parte superior del flujo. Eso se ve en flujos de detritos, huaicos, avalanchas de escombros, en todo lado. El segundo es una acumulación de material grueso en el frente que genera una desestabilización. Y el tercero es el proceso de fingering en sí. Aquí lo tienen en resumen: segregación, acumulación y fingering. Y estos son los resultados de los experimentos que hemos hecho. Pero nada más voy a hablar de los experimentos que nos dieron ridges, que es nuestro sujeto de estudio, digamos. No se olviden, acá es acumulación, segregación y fingering. Entonces la estrella marca el final de la etapa 1, el cuadrado el final de la etapa 2 y el redondo el final de la etapa 3. Y podemos ver en un gráfico de distancia por tiempo, quiere decir que muestra la velocidad, cómo después de cada etapa ocurre una disminución drástica de velocidad. Para una concentración del 5% en este tamaño de grano, tenemos una velocidad inicial hasta este punto. Acaba la etapa 1, la velocidad disminuye y finalmente disminuye a todo lo largo. Y como pueden ver en este gráfico, ocurre exactamente lo mismo para todos los resultados de los experimentos analíticos que hemos tenido. Además, hemos hecho varias medidas, como por ejemplo el largo de los dedos experimentales en nuestros depósitos. Y podemos ver que entre el 5 al 20% hay una progresión bastante marcada. El punto rojo marca el promedio, el valor promedio, mientras que la parte alta del negro es el valor máximo y aquí es el valor mínimo. Entonces se puede ver cómo tenemos una progresión hasta el 20%. Del 30 al 40% comienza a disminuir y al 50% de nuevo sube. Realmente no hay una tendencia clara si se ve el big picture, pero si consideramos solamente hasta el 20%, que es lo que nos interesa, es una progresión lineal ascendente. En el ancho de los dedos experimentales es muy claro: a mayor concentración de partículas gruesas, mayor es el ancho. De la misma manera es con el espesor de los dedos. Considerando que algo pasa entre el 15 y 20%, que los dedos se vuelven menos espesos en comparación a mezclas de menor concentración o de mayor concentración. Entonces, ¿cómo los ridges se forman? Y hemos llegado que los ridges se forman por la coalescencia de los leves, de los dedos adyacentes, digamos.
¿no? Para eso, los dedos tienen que ser lo suficientemente largos y juntos. Y el tamaño de grano entre las dos partículas no tiene que ser muy grande, tiene que ser moderado. En este caso, entre 300 a 400 micrones y 600 a 710 micrones. Si es menor, no ocurre segregación. Y si es mayor, tampoco ocurre segregación, pero porque la masa se detiene. Y la concentración de partículas gruesas tiene que ser baja, entre al 10 y 20%. Y esto, volvemos ahora a nuestros experimentos de campo, a nuestros resultados de campo, y vamos a comenzar a hacer unas comparaciones. Y en esta parte de aquí, en la parte más distal de la avalancha, encontramos esta superposición. No son lóbulos, no son dedos, perdón, no son ridges, es una superposición de lóbulos. Y es muy parecido, aquí los pueden ver, a lo que encontramos en el primer experimento que les mostré. Una superposición de materiales producto de, en este caso, la tardía segregación granular del depósito. Pero si nos vamos a la parte media del depósito de la avalancha del Tutupaca, podemos ver estructuras como estas. Aquí tienen la escala, la dirección del flujo, y se ve claramente los dedos aquí y los ridges. Inclusive el espacio interridge que les comenté que habíamos sido capaces de modelar. Y es totalmente coherente con nuestros experimentos que generaron ridges. Entonces estamos bastante seguros que este es el proceso en el cual produjo, que generó la formación de ridges en el Tutupaca. Nuevamente, nuestra trinchera, acumulación de bloques en la parte media, nuestro modelo teórico, acumulación de bloques en la parte media debido a la unión de dos levés y dos fingers, y finalmente, esta es la evidencia de campo. Aquí se genera una estructura ondulada, una depresión, y se puede ver aquí un ridge, acumulación de bloques dentro del ridge, que viene a ser la parte media, una depresión intra-ridge, digamos, en medio de los ridges, donde no hay bloques, pero pocos o casi nada. El que toma la está parado en otro ridge aquí, de nuevo, no hay bloques para finalmente venir otro gran ridge. Entonces, como se puede decir, le dimos en el clavo. Allí hay dos personas de escala para que tengan idea del tamaño de las estructuras que hemos encontrado en el Tutupaca. Para finalmente encontrar estas estructuras, dos canales o dos levés, los cuales produjeron la canalización del flujo durante el depósito, que por supuesto coinciden perfectamente también con uno de nuestros modelos. Entonces, los ridges son comunes en avalanchas volcánicas y no volcánicas. La avalancha volcánica del Tutupaca muestra dos unidades muy distintas. Un depósito rico en hammocks, digamos, que se formó por el sliding mechanism, y un depósito rico en ridges que se formó por un mecanismo de flujo granular. Esto quiere decir que los ridges del Tutupaca se formaron por la interacción de dos litologías altamente contrastantes que nosotros hemos representado experimentalmente como una mezcla bidispersa. Por lo tanto, la avalancha de escombros del Tutupaca muestra un mecanismo modal, un mecanismo bimodal. No es solamente, únicamente sliding, no es solamente un típico deslizamiento, no es solamente un flujo granular, como puede ser un debris flow, es una mezcla de los dos. Entonces, todo modelo predictivo debe considerar a partir de ahora la posibilidad de movimientos en masa con un mecanismo, con un comportamiento mecánico variable, no solamente entre dos mecanismos tipo este, sino muchos más. Y esto es muy importante para la implicación, es una implicación enorme para el modelamiento de peligros y para el manejo para el modelamiento y para la prevención y el manejo de peligros que deriva directamente en los mapas de peligros que nosotros generamos, por ejemplo, como servicio geológico. Eso es todo. Gracias.